Rusia niega cualquier contacto de sus cazas con el dron de vigilancia de Estados Unidos sobre el Mar Negro. Según la parte norteamericana, uno de los aviones golpeó la hélice del vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper, por lo que las fuerzas estadounidenses tuvieron que derribar el dron. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que la mañana de este martes un dron de vigilancia y reconocimiento MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos violó las restricciones temporales impuestas al uso del espacio aéreo sobre el Mar Negro. La institución aclaró que el dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpondedores apagados, violando las restricciones temporales impuestas por Moscú en la zona con motivo de la operación militar especial en Ucrania, medida que fue debidamente informada a todos los usuarios del espacio aéreo internacional y publicada de conformidad con los estándares internacionales. Asimismo, explicó que el MQ-9 perdió el control tras realizar una brusca maniobra, perdiendo altitud hasta estrellarse en el agua. Sin embargo, los cazas Su-27 no entraron en contacto con el dron y tampoco hicieron uso de sus respectivos equipos. La versión de Washington. Previamente, el Comando Europeo de Estados Unidos informó que dos cazas rusos Su-27 interceptaron el dron de forma arriesgada y uno de los aviones colisionó con el MQ-9, golpeando la hélice del vehículo aéreo no tripulado, por lo que las fuerzas estadounidenses tuvieron que derribar el aparato en aguas internacionales. Varias veces antes de la colisión, los Su-27 vertieron combustible y volaron delante del MQ-9 de forma imprudente, poco respetuosa con el medio ambiente y poco profesional, reza el comunicado oficial de la parte norteamericana. Además, el Comando Europeo de Estados Unidos insistió en que las aeronaves estadounidenses y de sus aliados continuarán operando en el espacio aéreo internacional. Por su parte, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, señaló en rueda de prensa que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, no ha hablado con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. Por otra parte, se negó a ofrecer detalles sobre si Washington planea recuperar los restos del dron y tampoco confirmó si el MQ-9 llevaba armamento. No dije si lo estaba o no lo estaba armado, no voy a entrar en el perfil particular de la misión, afirmó Ryder. Desde la Casa Blanca indicaron que el presidente Joe Biden ha sido informado de la intercepción del dron. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense planea llevar a cabo consultas con Moscú respecto al incidente. Entretanto, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, ha sido convocado por el Departamento de Estado. Además, esa cartera comunicó que el jefe de la misión diplomática estadounidense en Moscú remitió al Ministerio de Exteriores ruso un mensaje relacionado con el incidente ocurrido en el Mar Negro. A su salida del Departamento del Estado, el embajador ruso afirmó que Moscú no busca una confrontación con Washington, al tiempo que reiteró que las fuerzas rusas no usaron armas contra el dron. Asimismo, Antonov recalcó que Rusia califica el incidente en el Mar Negro como una provocación. Tras conversar con la asesora del secretario de Estado sobre asuntos de Europa y Eurasia, Karen Donfried, el embajador ruso destacó que el diálogo fue constructivo, si bien entre Moscú y Washington hay ciertos desacuerdos sobre lo que sucedió exactamente en el Mar Negro, recoge TASS. Los MQ-9 Reaper tienen una envergadura de 20 metros y pueden permanecer en el aire más de 24 horas. Estos drones, con capacidad de carga útil de unos 1.740 kilogramos, se usan principalmente para ejecutar tareas de inteligencia y reconocimiento, aunque también tienen capacidad de portar armamentos. El dron estadounidense que se estrelló en el Mar Negro se acercó a las fronteras rusas a una distancia de 120 kilómetros.
Estados Unidos anunció los detalles del accidente del avión no tripulado de ataque MQ-9 Reaper cerca de las fronteras rusas. Según los datos expresados por un funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el avión no tripulado de ataque táctico estadounidense MQ-9 Reaper realizó un reconocimiento cerca de las fronteras rusas. El dron voló a lo largo de una ruta estándar con una aproximación a las fronteras del espacio aéreo ruso a una distancia de aproximadamente 120 kilómetros. El avión no tripulado cayó al suroeste de Crimea al comienzo de la misión de reconocimiento en curso. Estados Unidos todavía culpa a Rusia por el incidente, sin embargo, la parte rusa informa que el culpable del incidente es el operador del avión no tripulado, quien, probablemente al notar el acercamiento de los combatientes rusos, realizó una maniobra brusca, lo que llevó a una pérdida de control sobre el avión no tripulado y este último cayó desde una gran altura al agua. Se sabe que en este momento Estados Unidos está trabajando en descifrar los datos del dron para obtener la información más reciente de sus sistemas y determinar los detalles reales del incidente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar la planta química de Bryansk, con la intención de causar un desastre provocado por el hombre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la planta química de Bryansk, tratando de causar un desastre a gran escala provocado por el hombre. Hace unas horas, vehículos aéreos no tripulados ucranianos lanzaron un ataque contra la planta química de Bryansk. Si el ataque tuviera éxito, esto podría tener graves consecuencias, ya que las condiciones de almacenamiento de compuestos químicos con la posterior liberación de estos últimos a la atmósfera bien podrían haber sido provocada. Por el momento, se sabe que al menos un vehículo aéreo no tripulado participó en el ataque. Este último no pudo alcanzar la meta y cayó en las cercanías de la aldea de Selksy. Al mismo tiempo, aún no se sabe con certeza si el dron fue destruido por sistemas rusos de contramedidas electrónicas, derribado o estrellado debido a problemas técnicos. Según los datos proporcionados, no hubo daños, víctimas o lesiones. Ahora el lugar del accidente del dron está acordonado por los servicios operativos. Los zapadores están estudiando los restos del dron, sin embargo, no se anuncian otros detalles sobre este puntaje. El hecho de que el ejército ucraniano haya lanzado ataques contra instalaciones civiles podría llevar a Rusia a reconsiderar objetivos prioritarios para sus ataques en territorio ucraniano.